Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a toda la familia Pan de Vida y a cada uno de los hermanos y amigos que hoy se conectan con nosotros por primera vez. Hoy Dios tiene algo muy especial para ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de la inseguridad y la desprotección, que son unos flagelos que vienen azotando de una manera terrible no solo nuestra querida ciudad, sino en general todas las ciudades de la tierra. Vemos nosotros cómo la población se encuentra sumergida dentro de esta vorágine de robo, de secuestro, de violaciones, de sicariatos, y qué hablar de la delincuencia institucionalizada a través de la corrupción en los diferentes estamentos del Estado. Vemos entonces, por un lado, cómo va incrementándose la delincuencia, pero también por otro lado vemos cómo los servicios de inteligencia van cada día tratando de elaborar mejores estrategias que les permita prevenir el delito, y también cómo van buscando y van capturando cada día diferentes tipos de bandas, de delincuentes, de asesinos, de narcotraficantes. Pero vemos que por un lado están avanzando, pero los delincuentes avanzan más rápido. No se puede percibir aún una atmósfera de seguridad, una atmósfera de paz, no solo en nuestra ciudad, sino en las diferentes ciudades del mundo. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de una ciudad, un país, una nación que pudo desarrollar el mejor servicio de inteligencia que le prevenía de cualquier tipo de ataque, y pudo también tener la dirección precisa para poder contrarrestar cualquier acto delincuencial. Acompáñanos en esta reflexión que vamos a dar el día de hoy. Hoy vamos a ver que es posible contar con el mejor servicio de inteligencia que pueda desbaratar cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de circunstancia negativa que se pueda presentar en una ciudad, en una familia y en una persona. Hoy vamos a poder ver cómo podemos gozar como nación y como ciudad y en forma personal y familiar de la mejor dirección y protección. Vamos por esto a hablar acerca del pueblo de Israel. Qué maravillosa historia que hoy vamos a compartir a la luz de la palabra de Dios, que nos va a permitir tener los elementos de juicio para poder realmente experimentar este maravilloso regalo que viene de parte de Dios y cómo se plasmó hace miles de años atrás, pero aún está vigente para nosotros el día de hoy. Vamos con nuestras Biblias a Segunda de Reyes capítulo 6, versículos del 8 al 14. Dice así la palabra de Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar al varón de Dios, a donde el varón de Dios le había dicho, y así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y le dijo: id y mirad dónde esté para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Hoy podemos ver qué tal servicio de inteligencia con el cual contaba el pueblo de Israel. Contaba con uno, solamente una persona. No vamos de toda una infraestructura como hoy hay. Vemos nosotros cómo hay diferentes tipos de servicios de inteligencia en nuestro país y en los diferentes países del mundo, cada uno más adelantado, donde hay una serie de computadoras, contactos satelitales, gente infiltrada. Vemos cientos de personas que están trabajando permanentemente tratando de prevenir este tipo de circunstancias que son contrarias a la sociedad. Pero vemos cómo, como hemos dicho hace un momento, los resultados no son los más halagadores. Hace 2000 años se desarrolló el servicio de inteligencia más eficaz y más eficiente de la historia. Y era a través de un hombre. Pero este hombre no era un hombre superdotado, no era un hombre que contaba con cualidades necesariamente extraordinarias. Era un hombre común y corriente, como tú y como yo. Pero la gran diferencia es que él tenía a Dios de su lado. Y era Dios quien le revelaba a Eliseo cada uno de los secretos más íntimos que el rey de Siria vertía, llámese en su reunión, vamos a llamar de consejo de ministros de aquel entonces, o de repente en su cámara más secreta, en su cuarto, de repente en la intimidad con su esposa. Cualquier cosa que él hablaba o vertía respecto de lo que iba a ser un ataque contra Israel,
Dios le informaba inmediatamente a Eliseo y Eliseo le informaba al rey de Israel y el rey de Israel al día siguiente estaba adelantándose al enemigo. Ese es el propósito de un verdadero servicio de inteligencia. Ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de sus hijos y Él tiene en general con la humanidad. No de que ande detrás como bombero apagando los fuegos de la delincuencia, ni lamentándose de los muertos y de todas estas circunstancias tan terribles que se vive el día de hoy, donde la maldad se está multiplicando, sino por el contrario. Dios creó al hombre para que se adelante ante este tipo de situaciones, pero vemos lamentablemente de que no se da en la actualidad. Hoy vemos lamentablemente que esto por ahora no podemos verlo hecho realidad, pero sabemos que hay una esperanza maravillosa que la vamos a compartir en un momento. Vemos entonces cómo cuando el rey de Israel con sus generales, en el lugar más secreto donde la gente había sido filtrada probablemente para entrar, debidamente escaneada, comprobada su fidelidad, gente que no era cualquiera el que entraba y ahí empezaba él a establecer las estrategias de ataque contra Israel, como esa misma estrategia al siguiente día era informar al rey de Israel, y sucedía de que cuando el rey de Siria con sus ejércitos avanzaba creyendo darle la sorpresa, atacar y subyugar al pueblo de Israel, se encontraba con la sorpresa a él. El que quería darle la sorpresa terminaba siendo sorprendido porque ya el rey de Israel con todo su ejército lo esperaba en el lugar donde él creía que iba a ser él el que iba a arrebatar la victoria. Esto generó una circunstancia de molestia, porque esto no fue una sola vez. Esto fueron reiteradas veces, como para que alguien pueda pensar que era obra de la casualidad. Y se dio cuenta que el rey de Siria, pensando en una manera natural, como cualquier hombre natural lo haría, empezó a sospechar acerca de a uno o dos personas de su entorno íntimo. Dijo, acá hay un traidor que lo que acordamos nosotros en nuestro gabinete ministerial, él va y se lo transmite al rey de Israel. Y empezó a indagar, a inquirir, a preguntar, a cuestionar, a interrogar, y llegó la respuesta de uno de ellos. Y pues seguramente pensando de que este hombre que había levantado la mano probablemente para decirle, yo sé quién es, seguramente era él, o de repente iba, como se dice, a delatar a alguno de sus consiervos o de aquellos ministros o generales que trabajaban con el rey de Israel. Él estaba esperando con sed de venganza, ¿no?, cuáles eran esos traidores para degollarlos. Pero tal fue su sorpresa cuando este siervo del rey de Siria le dice, mi querido rey y señor, le dice, te tengo noticias, que no es ninguno de los que estamos aquí los traidores, sino hay un profeta en Israel llamado Eliseo. Y ese profeta Eliseo, Dios le revela todo lo que tú hablas en tu cámara más íntima, que para él no hay secreto. Y Dios le revela al profeta y el profeta se lo revela al rey de Israel, él puede por eso adelantarse a ti. El rey de Siria dijo inmediatamente, vamos a prenderlo. Acá hay un detalle muy importante que no debemos de olvidar. Estamos hablando del rey de Siria, estamos hablando del ejército de Siria que se enfrenta a Israel. Estamos hablando de 2 de Reyes capítulo 6. Pero no debemos de olvidarnos que un poco antes había habido la historia de un general muy conocido, el general Naamán, que también es un general sirio, que servía al rey de Siria y que en ese tiempo no había guerra con Israel. Este Naamán, como nosotros conocemos la historia, era un hombre leproso que fue curado por Dios a través del profeta Eliseo. Por lo tanto, fue un milagro, porque la lepra era una enfermedad incurable en aquel entonces. Y este general Naamán, que era un hombre que gozaba de dinero, de fama y fortuna, pero era leproso, pudo experimentar el poder y el amor de Dios. Entonces, este rey de Israel parece que había sufrido de algún tipo de amnesia, o la gente que estaba a su alrededor no recordaba de que ya había habido una manifestación sobrenatural de parte de ¿quién? De este profeta llamado Eliseo, que no era la primera vez que sonaba entre lo que venían a ser los ambientes militares de alto rango de Siria, porque ya yo no creo que haya pasado desapercibido el hecho de que el general Naamán, un general sirio, haya sido sanado de la lepra en una manera sobrenatural por Dios a través de Eliseo. Pero bueno, la arrogancia, la autosuficiencia, la soberbia enceguece, como lo vamos a ver en un momento. Es así de que decidió él enviar un ejército numeroso para que rodeen la ciudad de Dotán. Dotán era la ciudad donde se encontraba justamente Eliseo con su siervo. Él se encontraba ahí descansando plácidamente, él mandó todo un ejército para capturar un solo hombre. Qué hermoso sería si nosotros podríamos gozar de esas revelaciones de las cuales gozaba Eliseo. Les tengo buenas noticias, podemos gozarlas. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, cuando tú desarrollas, como vamos a ver en un momento, una relación con Dios,
así como lo hacía Eliseo. Eliseo, como te dije hace un momento, no era un hombre superdotado, no era un hombre que tenía mayores características que cualquier otro, era un hombre común y corriente. Pero la única diferencia es que Eliseo había recibido el legado de Elías, otro profeta poderoso, de desarrollar una relación con Dios, apartándose de todas aquellas cosas que eran contrarias a Dios y que estaban en el mundo. Y esa fidelidad permitió de que este hombre sea un instrumento el cual Dios usaba para bendecir a su pueblo. Hoy, el Señor, a través de su Hijo Jesucristo, nos permite tener al Espíritu Santo para que nosotros también podamos gozar de esa bendición, de ser advertidos, de ser prevenidos. Qué hermoso sería que al momento de levantarnos y salir a la calle le digamos: Señor, quiero que me guíes para que evites todo tipo de accidente, todo tipo de robo, y el Señor te va a guiar, el Señor te va a guardar. Quiero decirte que conocemos cuántos testimonios de personas que han estado en determinado momento, por ejemplo, personas que han estado en determinado, parado en una esquina, en un paradero, y no saben cómo así fueron movidos. En ese momento algo los movió para que se cruzaran la pista o para que fueran a comprar un chicle, una gaseosa, y se movieron de la esquina donde estaban y pasó un carro y atropelló a todos menos a ellos. Era un hijo de Dios, quien Dios lo estaba protegiendo. ¿Cuántas personas que habían decidido de repente tomar un carro para irse a su trabajo y por alguna razón vieron que se demoraron, algo pasó y no lo tomaron? Y algunos se molestaron. Resulta que ese carro chocó más adelante. O alguna persona que dejó de tomar un avión. Conocemos testimonios de personas que dejaron de tomar un avión y ese avión, que ellos se molestaron y hasta renegaron contra Dios diciéndole: pero ¿cómo haces eso? Te encomendé mi viaje, te pedí que prosperes mi viaje. ¿Por qué permitiste de que pierda el avión? Va a alterar todos mis planes y toda mi agenda que tengo de paseo. Y resulta que ellos, estando molestos con Dios, se enteran de que ese avión había tenido un accidente, habían muerto muchas personas. Se dieron cuenta de que la protección de Dios estaba dándose. Conozco casos de personas también, cómo pudieron salir de lugares donde al siguiente día hubieron terremotos. Estuvieron en un lugar y por alguna razón adelantaron la salida y ese mismo día hubo un terremoto. Conozco casos de personas que estuvieron en el tsunami que se dio en Asia y ellos tenían un hotel contratado. ¿Y qué ocurrió? De que en el hotel se olvidaron de la reserva, parece que misteriosamente algo pasó y la reserva que tenían no aparecía y ellos se sintieron muy mal porque no tenían dónde dormir. En el hotel, en ese tiempo esa ciudad estaba muy llena de turistas, tuvieron que viajar 2 horas más a otro lugar. Ese mismo día se dio un terremoto y un tsunami que mató a muchas personas. ¿Y qué decir de terrorismo? Personas que han sido libradas de ataques terroristas de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque la dirección de Dios los ha estado guiando. Por eso qué importante es tener la presencia de Dios. El mismo Moisés reconocía cuando dice en el libro de Éxodo, dice, cuando el Señor le decía que guía a su pueblo, Él le dice: te he conocido tu nombre. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 33, versículos del 12 al 16. Y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también en esta nación es tu pueblo. Y respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Moisés le pedía dirección y el Señor le decía: mi presencia irá contigo. Qué importante. ¿Quieres buscar la dirección de Dios? Entonces busca la presencia de Dios. Moisés le dijo: quiero dirección. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo. Qué importante saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, estamos en el lugar más seguro donde sea que estés, porque Dios te va a guiar, Dios te va a hablar. Por eso dice el Salmo 143, versículo 8, por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Es tan importante que nosotros podamos confiar en Dios para que podamos vivir seguros. En este tiempo de tanta convulsión, de tanta inseguridad, de tanta convulsión social, podemos ver nosotros que podemos gozar de esa dirección que nos va a llevar por caminos correctos, por caminos seguros y por sendas de justicia. Pero no solamente el Señor brinda dirección, sino también protección. Vemos nosotros cómo le habían informado al rey de Siria de que Eliseo se encontraba en Dotán. Dotán significa, viene del hebreo de la palabra que tiene el siguiente significado, significa 2 pozos. Y qué interesante, porque vamos a ver en este momento cómo, si bien el pozo es una fuente de agua, es una fuente,
Entonces podemos ver que en la vida existen dos tipos de fuentes de agua. Las aguas podemos nosotros identificarlas con la revelación, con el entendimiento. Existen dos tipos de pozos, dos tipos de fuentes. La fuente que viene de parte de Dios, como le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, ¿no? Que si tú tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios en tu vida, correrán de ti como ríos de agua viva. O sea, habrá una fuente que salte. Y significa de esa revelación que nos guía a toda verdad y que nos protege. Pero también del otro pozo, el pozo de la falsa revelación que está basada en lo que viene a ser la naturaleza humana, el antropocentrismo, el hombre como centro de la creación, en donde el hombre es su propio Dios y decide de acuerdo a sus emociones y decide sin considerar a Dios para nada. Ese es el otro pozo. Por eso todos los días nosotros nos encontramos con la oportunidad de beber de dos pozos. Del pozo de la revelación que viene de parte de Dios o del pozo de la discrecionalidad o de la revelación que viene de la sabiduría humana que es tan limitada. No es casualidad, ni siquiera los nombres que aparecen en la Biblia, porque todos tienen un significado maravilloso. Pero vemos cómo el rey de Siria manda un ejército tremendo, donde vemos nosotros las características de este ejército en el versículo 14 de 2 de Reyes capítulo 6, donde dice: el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron ni siquiera de día, sino llegaron de noche, como si Eliseo en lo natural, pues, ¿qué podía hacer para rodear completamente la ciudad? No podía escaparse ni siquiera una pulga, podía escaparse, ni un alfiler podía entrar, porque tal era el cerco que habían hecho alrededor de la ciudad para capturar un solo hombre, que realmente nadie podía salir ni entrar. Pero Eliseo, les tengo noticias, no estaba nervioso. Eliseo no estaba temeroso. Eliseo estaba completamente tranquilo y durmió plácidamente, a pesar, alguien diría, no, pero lo que pasa es que no sabía, porque era una sorpresa. ¿Crees tú que Dios, el Dios que le informaba a Eliseo para salvación de Israel, no le informaría a su siervo para su salvación propia? De ninguna manera. Por lo tanto, Eliseo sabía, porque Dios le había revelado que había un ejército contra él, pero eso no le quitó el sueño, porque sabía quién estaba de su lado. Y es así que él duerme plácidamente toda la noche y se despierta, y con él también se despierta su siervo. Y es ahí donde el siervo, que tenía una visión diferente a la de Eliseo, porque Eliseo se alimentaba de la fuente de que es el conocer a Dios, y parece que el siervo no, el siervo parece que se alimentaba de la fuente de lo que viene a ser el raciocinio, la lógica humana, y uno miraba más allá de la realidad, el caso de Eliseo, y el otro solo estaba limitado a ver las circunstancias. Y es en esas circunstancias que el siervo de Eliseo ve cómo la ciudad estaba rodeada completamente de un ejército de soldados, de gente de a carro, de a caballo, como para ofrecer la batalla más recia. Y eso en términos naturales lo hizo desfallecer a este siervo. Tuvo tanto miedo que le dijo: ¿qué vamos a hacer, Señor? Porque estamos rodeados, ya nos sentimos morir. Pensaban que era el fin. Así también, mi querido hermano y amigo, ¿cuántas veces nos encontramos en la vida rodeados de tantas tribulaciones? Parecen tantos problemas que nos encontramos rodeados, así como este ejército rodeaba a la ciudad de Dotán, donde se encontraba Eliseo y su siervo, y muchas veces vemos que hay un problema, que hay otro problema y que hay otro problema, y no encontramos la solución ni la salida. Y es en esas circunstancias donde permitimos que el temor empiece a trabajar en nuestras vidas. Empezamos nosotros a generar toda una proyección mental de circunstancias terribles, seguramente como el siervo de Eliseo, que ya se veía él de repente descuartizado, torturado, quemado vivo, degollado. Él ya, a pesar de que no se había parado ni un mosquito encima de él, ni nada le había pasado, él ya estaba sufriendo por adelantado por efecto del temor. Es una característica del temor, que hace en tu mente que se proyecte un escenario terrible respecto de una circunstancia que tú estás viviendo. Puede ser enfermedad, de repente detectar un pequeño lunar, pero ya el temor hace de que tú pienses de que tienes una enfermedad terminal y que pocos meses te vas de este mundo. O de repente de que existe una amenaza de cierre de empresas y ya tú te ves limpiando ventanas, vendiendo caramelos en los micros, o cualquiera de estas cosas. O de repente tú, mujer, que dicen que tu esposo se ha demorado en el trabajo, ya empiezas a aceptar pensamientos de adulterio, de que tu esposo se va con la secretaria, porque sencillamente así actúa el temor, sobredimensionando las circunstancias y los problemas. Seguramente el siervo de Eliseo estaba mirando los caballos como si fueran elefantes y a los jinetes lo vería como semejantes monstruos, y realmente que eso lo hacía desfallecer. Así también nos encontramos muchas veces cuando pasamos por problemas, sobredimensionamos. Yo le llamo la lupa del diablo al temor, porque lo que hace es sobredimensionar los problemas, haciéndolos proyectar en situaciones que estoy seguro que en Dios jamás te van a ocurrir. Pero ¿cuál es la respuesta de Eliseo?
Eliseo le responde a su siervo y le dice en 2 de Reyes 6:16. 2 de Reyes 6:16 dice así: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En ese momento yo me imagino cuando le dijo a su siervo de que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, lo que yo creo que habrá pensado el siervo, se le patinó la canica a mi querido amo Eliseo. Ya Eliseo quemó fusibles, ya quemó motor. ¿De dónde me viene con eso de que son más si yo estoy viendo todo un ejército que nos está a punto de capturar? ¿Dónde están? Ya se volvió loco, mi querido Eliseo, así que acá no estoy solamente solo, sino estoy mal acompañado con un tipo de mente. Pero ¿sabes qué? Era todo lo contrario. Eliseo estaba mirando de acuerdo a el agua que él bebía. 2 pozos, acuérdate, dotan 2 pozos. Él vertía de esa agua que venía de la palabra de Dios y de su comunión con Dios, y por eso de que eso le permitía tener una perspectiva de las circunstancias que iban más allá de lo natural. Y es así, es por eso, en virtud de ello, que Eliseo le pide a Dios y le dice a lo siguiente. Le dice en 2 de Reyes 6, 17 y 18. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí, mira qué maravilloso, yo me emociono cuando leo esta parte. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. En primer lugar, cuando Eliseo le ora a Dios y le pide que abra los ojos de su siervo, Dios le abre los ojos y se da cuenta de que efectivamente Eliseo no estaba loco, no estaba alucinando, no se había drogado, sino que era cierto, pero Eliseo estaba mirando más allá de las circunstancias naturales. Él estaba mirando con los ojos de Dios porque estaba bebiendo de esa agua, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, que le permitía ver más allá de las circunstancias, y él oró para que también su siervo vea. Cuando Dios le abre los ojos, se dio cuenta que el lugar donde ellos estaban, que era en el monte, ese monte estaba rodeado, ese monte estaba llenecito de ángeles del cielo, de ángeles de Dios que eran hombres, no solamente que tenían carros, sino carros de fuego, no solamente caballos, sino esos caballos celestiales, eran ángeles con sus espadas desenvainadas. Un solo ángel de todos esos miles de ángeles eran suficientes, como lo hemos visto a través de la Biblia en otros capítulos. Con un solo ángel pudieron destruir todo un ejército. Imagínate, con toda la cantidad de ángeles que había, ellos estaban sobreseguros en la victoria. Y eso es lo que hoy quiero decirte, que tú también te puedes ver rodeado de muchos problemas, pero solamente si miras con los ojos de Dios, pero solamente vas a poder abrir tus ojos si tú te alimentas de esa agua que significa el conocimiento de Dios a través de su palabra que está en la Biblia. Si empiezas a alimentarte del conocimiento de Dios, no solamente de tener un conocimiento teológico, teórico que no te va a llevar a nada, sino de tener un conocimiento personal de quién es Jesús como persona, cuál es la obra que Jesús ha hecho, que empieces a desarrollar una relación profunda, íntima y permanente, tú vas a empezar a experimentar que hay un mundo sobrenatural en medio de este mundo natural. Vas a ver tú que por encima o detrás de ese problema que está quejando tu vida hay una solución maravillosa, y que todos aquellos pensamientos que el diablo y el temor ponen en tu mente respecto de un final triste y desastroso en tu vida, no se va a cumplir. Ese guión no se va a cumplir, porque ese guión es guión hecho por el diablo, y Dios jamás va a permitir que se ponga en escena. El guión que se va a cumplir para tu vida en esta película que es tu vida es el guión que está escrito en la palabra de Dios, el cual Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo no tengo pensamientos de mal, yo no tengo pensamientos de angustia, de ansiedad, yo no tengo pensamientos de desgracia ni planes malos para ti. Yo tengo pensamientos y planes de bien para ti, para tu familia, para que puedas alcanzar lo que tú sueñas. Esos son los planes de Dios. Entonces, esto es lo que Eliseo sabía, eso es lo que su siervo pudo ver. Por eso, hoy, el Señor también va a abrir tus ojos para que puedas ver realmente más allá de tus problemas y veas tú de que tus problemas tienen solución, porque dice la palabra, son muchos los problemas del justo, pero de todos nos va a librar Dios. ¿Cómo gozar de la protección y la dirección de Dios? Esta historia termina de una manera maravillosa. Por un lado, los que confiaron en Dios, sus ojos fueron abiertos y vieron de que las circunstancias y los problemas que los rodeaban eran mucho más pequeños de lo que ellos se imaginaban, y que la solución de Dios era mucho más grande y les dio la victoria. Por lo tanto, sus ojos fueron abiertos y vieron esa victoria y se apropiaron de ella. Pero los enemigos,
Aquellos que querían destruirlo ocurrió exactamente lo contrario. Mientras que a los que confiaron en Dios, sus ojos les fueron abiertos, a los que venían en contra del pueblo de Dios, sus ojos les fueron cerrados. Como lo acabamos de ver en el versículo que acabamos de leer, el Señor los hirió con ceguera. Así también, todo aquello que está quejando y buscando, ¿no?, ocasión contra ti, sea una enfermedad, sea pobreza, sea desempleo, sea angustia, sea ansiedad, sea una amenaza de divorcio, lo que sea, eso va a ser enceguecido. ¿Qué cosa significa ser enceguecido? Que no va a avanzar más en su propósito, que se va a desviar, que se va a confundir, que va a desaparecer. Todo aquello que tú le temes, nada de eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tú has decidido confiar en Dios. Por eso, ¿cómo poder gozar de la bendición, de la dirección y la provisión de Dios? En primer lugar, como lo dijimos, para gozar de la protección de Dios, no es suficiente una oración religiosa como muchas personas hacen. Sencillamente, Señor, te encargo, cuídame, guárdame, Señor, a mí y mi familia. No, o sea, la protección de Dios es la consecuencia de una relación íntima, permanente y profunda con Dios. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en el Salmo 91, en el versículo 1. Mira lo que dice. Este salmo, que es uno de los más maravillosos salmos que nos hablan de protección. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el principio para poder gozar de la protección de Dios. No sencillamente, ¿cuánta gente va y dice, me encomiendo a Dios? Dios, cuídame, guárdame a mi familia, pero no tienen una relación con Dios. Tienen una relación, hacen una oración religiosa, casi supersticiosa. Y por eso que muchas veces no pueden gozar de la protección de Dios, porque la protección de Dios no es la consecuencia de una oración religiosa, automática, sino la protección viene como consecuencia de habitar y morar. Esto quiere decir desarrollar una relación permanente. Habitar es el lugar donde tú estás todos los días, moras, tu morada, tu casa. Que la presencia de Dios sea tu morada permanente, 24 horas al día. Que sepas que Dios está contigo y empieces a desarrollar una relación con Él. A través de la oración y también a través de la palabra, a través de conocerlo. Por eso, para poder gozar de la dirección divina, es importante también no solamente una oración religiosa, decirle, Señor, guíame, que se haga su voluntad. No es así. La dirección también es la consecuencia de conocer la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú puedes estar en condiciones de poder entender, interpretar, conocer y poner en práctica la dirección de Dios para tu vida. Por eso dice el Salmo 143, versículo 10, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. ¡Qué maravilloso! Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú puedes poder discernir qué es y lo que no es de Dios. ¿Cuántas personas que creen que están haciendo lo correcto, están haciendo cosas malas y muchos dándose cuenta y otros no? ¿Por qué? Porque desconocen la voluntad de Dios. Hoy tú puedes estar pasando por circunstancias también, como dije hace un momento, difíciles y necesitas la dirección y la protección de Dios. Yo quiero decirte que esto es posible hoy mismo y en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor Jesús vio a las multitudes, vio a la población, te vio a ti y a mí, cuando no los conocíamos, tuvo compasión de nosotros porque estábamos desamparados, estábamos dispersos como ovejas sin pastor. Por eso Dios envió a Jesucristo, porque el hombre está en esa condición por una sola razón, por el pecado. ¿Y sabes qué es el pecado? No es un término religioso, el pecado es un término más práctico de lo que te imaginas. El pecado significa transgredir, desobedecer, contrariar la voluntad de Dios. Y eso lo hacemos todos los días, y eso lo hace, y por eso somos pecadores, porque practicamos el pecado. Los hombres, y por esa razón la paga del pecado es la muerte. Esto quiere decir que, y la muerte no solo en el sentido físico, la palabra muerte significa separación. Una persona que ha pecado está separada de Dios, porque el pecado se levanta como una especie de montaña o de puente que separa, o mejor dicho, de montaña que separa a Dios del hombre. Y es por eso que el hombre no puede gozar de la protección y la dirección de Dios, porque está separado por su pecado. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Tenemos que hacer penitencia, tenemos que flagelarnos, tenemos que hacer muchas oraciones, de repente muchas obras buenas, dar regalos a los pobres. No, eso sí, podemos hacerlo, llevar regalos a los pobres, hacer obras buenas, pero no van a ser suficientes. Porque la salvación no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ninguna obra tuya o mía puede ser suficiente para alcanzar la salvación. Por eso vino Jesús. Por eso nació Jesús a través de la Virgen María. Por eso, siendo Dios, se hizo como hombre, para que como hombre Él cumpliera y fuera obediente en todo lo referente a la ley. Y para que Él, que no podía morir porque la paga del pecado es muerte, la muerte no tenía derecho sobre Jesús, sobre el Señor Jesús, Él sí pudo entregar su vida por ti, por mí, por toda la humanidad, desde el principio hasta el final de la creación. ¿Sabes por qué?
porque Él murió por amor. Para que un día como hoy tú puedas empezar a tener esa relación con Dios a través de Jesús y puedas experimentar la dirección y la protección de Dios en una manera viva y permanente. Te invito a que hoy empieces a gozar de la dirección y protección de Dios, recibiendo a Jesucristo en tu corazón, no cambiando de religión, sino cambiando de vida y de destino. Haz esta oración que vamos a hacer en este momento, lo cual va a hacer que empieces una nueva vida con el Señor Jesús. Repite en voz alta y di con todo tu corazón así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Muchas veces te eché la culpa, pero reconozco ser el único culpable. Por eso me arrepiento y te pido perdón. Y te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven, Señor Jesús, sálvame, guíame, protégeme, a mí y a mi familia. Quiero a partir de hoy caminar de tu mano y conocerte y desarrollar una relación íntima, profunda y permanente. Quiero habitar y morar en tu presencia, yo y mi familia, todos los días de mi vida. Quiero gozar de tu protección y tu dirección permanentemente. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si has hecho esta oración de todo corazón. Hoy ha iniciado un nuevo tiempo para ti. No un cambio de religión, sino un cambio de vida con Jesucristo en tu corazón. El Espíritu Santo te va a guiar todos los días en la medida que tú lo conozcas. Y te invito a que lo conozcas a través de su palabra. Por eso, si quieres, podemos estar orando por ti. Si quieres, podemos invitarte a que sigas nuestros cursos de Conociendo a Dios para que conozcas cuál es esa voluntad agradable, perfecta y buena que tiene para ti, comunicándote con nosotros en las direcciones que están saliendo en este momento. Nosotros con mucho gusto te vamos a atender. Bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo domingo a través de este mismo medio. Que Dios te bendiga.